Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que se pasa por aquí. Hoy hemos venido a hablar de world building. Y diréis, qué raro que se va a hablar de world building y me toca a mí de moderador. No lo esperaba nadie. Pero tenemos una razón importante para ello. El world building es uno de los conceptos que hasta que te metes en el mundo literario te dice, bueno, el world building será no sé qué es, y de repente empiezas a ver que es muchas cosas a la vez. Pero claro, si echamos la vista atrás, el world building prácticamente desde que se empezó a escribir y se empezó a crear world building. O que podemos hablar del infierno de Dante. O que podemos hablar sobre las novelas góticas y sus casas misteriosas embrujadas. Porque además, hasta que no empiezas a analizarla ya como con ojo crítico, no te das cuenta que al final esas casas no son muchas veces más que la proyección de la mente de los que habitan ahí dentro. Es por ello que se puede hacer incluso un análisis sobre por qué el sótano es el lugar secreto, por qué en el ático y el sótano es donde pasan todas las cosas. Pero si venimos más adelante en el tiempo, Acabo de tener una revelación. así... Qué cosas, ¿eh? ¿Mm? Si vamos un poco más adelante en el tiempo, allá por la década de los 50, un señor llamado Isaac Asimov creó su saga Fundación. Poquitos años más adelante, Tolkien empezó a publicar la saga del Señor de los Anillos. Dos grandes sagas, dos mundos complejos, creados, y donde seguramente muchos y muchas de los que estamos aquí escuchando, o incluso los que vamos a hablar ahora, habremos viajado en algún momento, a veces para viajar y a veces para escapar. Porque el world building al final no es más que ese lugar donde nos transporta el libro. Por ello que seguramente que mucha gente habrá viajado a Hogwarts, a Narnia, a Desembarco del Rey y a tantos otros sitios en los que la fantasía, la ciencia ficción, el terror, que es principalmente donde solemos poner el foco del world building, nos transporta. Pero el world building es mucho más que eso. Y es por ello que hemos tomado dos decisiones. Por un lado, hoy vamos a hablar sobre los world building que nos gustan. ¿Y cómo? Como somos tan originales, vamos a crear nuestro propio museo errante de world building. ¿Por qué? Porque hemos decidido que cada una de las integrantes de esta maravillosa locura que se llama La Palabra Errante, vamos a hacer de guías a cada una de las salas que tiene este museo. Cada una de nosotras explicará qué hay expuesta en esa sala y por qué merece la pena o no el mundo que vamos a visitar. Pero bueno, no me voy a adelantar porque primero tendré que saludar a todas las guías que tenemos aquí. Empezaremos por Laura. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, ¿qué estás leyendo? Pues a ver, estoy, ahora que ya he acabado con el porno de hadas, me estoy escuchando Asistente del Villano de una chica con un apellido muy difícil de leer, lo voy a intentar, que es Hannah Nicole Maherer, o como se diga. Pero bueno, esta novela yo tenía la esperanza de que fuera autoconclusiva y no lo es, me parece que es una trilogía. Es una especie de fantasía mamarracha que no sé cómo lo vendían, era no sé qué meets The Office y con lo de The Office a mí me habían ganado.
Es de una chavala que no encuentra empleo y acaba pues juntándose con el villano que está aterrorizando a todo el mundo y es su asistente. Es la que le prepara el café porque no quiere el villano que se entere el resto del mundo de que le gusta mucho, con mucho azúcar y cremita. La que le dice, señor villano, veo que usted se encuentra de mal humor, ha puesto 3 cabezas cortadas en picas en la entrada. Vaya, qué cosas. Y por ahora es mamarracha, sí que es verdad que tiene uno de los peores inicios del mundo, o sea, todo lo que te dicen no hagas esto a la hora de escribir, esta señora lo ha hecho y se debe de estar forrando porque lo han traducido, o sea, anunciaron que lo traducían antes incluso de que se publicara en inglés. O sea, la editorial que lo publica en inglés, que es Red Tower, creo que se llama así, es la misma que ha sacado Fourth Wing, la de Alas de Sangre que va a salir ahora en castellano, y están sacando así como libros muy bombazos. O sea, yo no sé qué equipo publicitario tienen, pero se lo están currando mucho. O sea, chapó por esta gente que escribe sus cosas mamarrachas y se lo pasa bien, aunque no sean de la mejor calidad, pero oye, tú te ríes. Y luego estoy con otra cosa más intensa, Oh, que son las bestias olvidadas de Eld, que llevo 2 tercios, me queda ya solo lo último, y quiero mucho a Sibel, es muy mona, Te lo dije. es muy adorable. Y hablando de Werbus, me gusta mucho el Werbu, este aire de cuento que tiene y a la vez pues típico, me lo imagino típica campiña inglesa medieval, Hmm. con esta señora pues ahí en su montecico diciendo, hostia puta, la que me han metido. Dejadme en Y paz. yo quería estar tranquila. ella estaba muy tranquila y ahora llegaba al punto en el que dice, o sea, yo me la imagino diciendo, si es que esto se lo han buscado ellos, déjenme en paz. Y es muy mona, la quiero mucho, no quiero que le pase nada malo. Y eso, Muy bien. Muy buenas, Tatiana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo hoy ¿Qué estás estoy leyendo? leyendo solo una cosa. Bu. Que es lo típico de que haces un regalo a alguien y en verdad es para ti. Bueno. A Consorte uno de los 2 regalos que le hice fue una de las novelas ambientadas en el universo de Doctor Who, que por cierto es otro world building bastante chulo. En concreto es el que habla sobre los ángeles llorones, ¿vale? Se llama Tocado por un ángel. Llevo nada, o sea, 60 páginas. Y lo que hacen es que la BBC, que es la que lleva la serie, contratan a escritores para que escriban una novela que podría haber sido alguna aventura intermedia entre un capítulo y otro. Y es súper interesante porque te dice en qué capítulo se inspira y además aquí detrás, esto no es ningún spoiler, ¿vale? El Doctor Who se regenera, o sea, punto. Y tiene un montón de formas, ¿vale? Entonces te los pone a todos y te dice en cuáles. Y los personajes, tanto el Doctor que sea de turno como los acompañantes, en este caso es el Doctor y Amy y Rory, son, digamos que respetan la personalidad que tienen en la serie. Y es lo que le pasa, el puntito malo que le veo, que es que si no has visto la serie, pierde muchísimo. Porque Claro. básicamente es todo diálogo, o sea, es muy... Es un capítulo hecho novela, no tiene apenas descripciones ni nada, entonces tú te dices, no sé, y entonces aparece la TARDIS y tú te imaginas el sonido de la TARDIS, aunque no te lo diga, ¿no? Porque sabes cómo suena una TARDIS. Es el único punto malo que de momento le veo. Y de momento estoy leyendo esto. Me quedé muy desencantada con la novela anterior, que la tuve que abandonar. Y con los audiolibros estoy dándome una pausa porque es que estaba consumiendo demasiado audiolibro. Era en plan, ya está, para. O sea, me metí en la ducha con audiolibro, era en plan, para. Aunque la siguiente ya la tengo fichada, que va a ser Llámame Espátula o algo así. Oh, Que es pues la... sí, es Podéis maravillosa. llamarme espátula o algo así. Algo Puedes así. llamarme espátula y es maravillosa. Que esa tiene Voicebook, que es la que me queda por leer. Hablando de mamarrachadas, es una mamarrachada maravillosa. Y hay un personaje, una bruja maravillosa. Dice Patricia que subías así, con audiolibros varios. Es que dije, ya está, basta.
Dejamos una semana los audiolibros y luego vuelves. Para demostrarte que puedes dejarlo. Bueno, pasamos al siguiente. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no voy a hacer de guía, yo voy a ser la toca pelotas que está allí sentada. No me toques el cuadro, no te acerques demasiado, ¿vale? Porque Ya veremos. no me he Te traído recuerdo que modero yo. Ya. Pero tú tienes mucho que decir. Yo ahora antes de empezar el directo, me estabas convenciendo de que hay ciertas cosas que sí que se pueden considerar world building, pero yo no lo había ni considerado. O sea que. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se puede considerar world building y que yo no lo había considerado, me he leído bueno, es que ha sido. Yo estoy leyendo Gideon, ¿vale? Me cuesta, pero me estoy yo esforzando por eso, ¿vale? Pero empecé a leerme un libro y me lo tuve que terminar porque no pude dejarlo, y esto también, Carlota, Rebeca, hacía tiempo que no te llamaba Carlota, ¿eh? Sí, hacía mucho, sí. Hacía mucho ya. Bueno, pues esto es un poquito un homenaje a ti, ¿vale? Porque es una novela de ciencia ficción. ¿Cuál es? Mira, la original se llama ¿Acaso no matan los caballos?, de Horace McCoy, que es una novela negra de los años 60, 70 y que muestra pues toda la sociedad americana, la parte más miserable, y que hicieron una película que se llama Danzad, danzad malditos. Ajá. No sé si la habéis visto, ¿vale? Sí. Bueno, pues esto creo que es un retelling, o sea, me atrevería a decir que es un retelling, porque el de ¿Acaso matan a los caballos? O sea, me lo quiero volver a leer porque después de leer esta digo, hombre, pero si esto se parece. Pero, o sea, es en catalán, ¿vale? Pero no se ve nada. Vale, pues lo digo yo. Encara matan a los caballos, ¿vale? O sea, todavía matan los caballos. Sí, todavía matan los caballos. Resulta que, no voy a hacer spoiler ni nada, pero está ambientado tipo después de 3 pandemias que han sucedido en la Tierra. Y está marcando, o sea, está enseñando un mundo miserable, pero sale cosas así como muy tecnológicas que yo he entendido. O sea, entonces está mirando. Rebeca, ¿estás mirando, verdad? Sí. Estoy buscando, sí. Vale, pues es de Ana María Villalonga y está muy, pero que muy bien. Es cortita, no sé si tiene 160 páginas o 130 y tal. No estaba en el Kindle, no sé bien cuántas tiene, pero no he podido dejar de leerla porque es que ha sido maravillosa. O sea, una experiencia muy buena. Sobre todo, es una novela de personajes más que de trama. O sea, te lleva a la trama, los personajes te llevan a la trama. Y ya te digo, está ambientada en un mundo de futuro así bastante horrible y te hace pensar muchísimo. Y esto mola mucho en una novela. Perfecto. Y luego estoy pues claro, como leo autoras, ¿no? Pues eso, Ana María Villalonga, y luego estoy con Gideon también. Ya digo, poco a poco, porque no me estreséis. Y luego, espera, que estoy, la que no es, que siempre me leo una que no es de ficción. Patricia López y Vicente Garrido, Crímenes sin resolver. Podemos imaginar de qué va. Sí, Es imagínate. un poco spoiler el título, pero bueno. Vale, sí. Bueno, muchos crímenes de esos ya los conocemos, pero está visto desde el punto de vista del perfilador. Y eso mola mucho. O sea, a partir de... todavía no han encontrado al asesino, ¿no? Porque son crímenes sin resolver, pero están hablando, pues... Vicente Garrido ya sabéis quién es, ¿no? Además es en la Universidad de Valencia, es profesor, y da así como bastantes pistas a partir de la escena del delito, o del escenario, o del tipo de muerte y tal, pues bastantes cosas. Y como tampoco han encontrado el culpable, pues no podemos decir si es verdadero o falso, porque es una Pues sí. hipótesis que no está... También es verdad. Pues eso. Pues termina. Muy buena, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy siendo fiel a la lectura conjunta, estoy leyendo Gideon, voy como toca ya por la mitad. La próxima vez, de verdad, voy a elegir un libro que quiera leer yo y lo leo yo sola. Yo no me siento aludido porque yo estoy cumpliendo. Yo
A mí me llegó el libro el lunes, ¿vale? Está en la biblioteca esperándome. Mañana voy a por él. Lo siento. Lo tienes online en la biblioteca también. Ah, pues yo lo quería físico. Ah, vale. Pero no estaba... En el pueblo que estoy no estaba, así que tengo que hacer un préstamo interbibliotecario de estos que en principio tardan 3 o 4 días, pero tarda una semana y media. Ajaja. Estamos a día 18. Sí, ya. Lo pedí el día 1 o 2. Bien. Corramos un tupido velo, sí. Sí, pues que estoy solamente con eso porque no me da la vida más. Yo voy despacito, despacito. Como la autora. Ay, perdón. Como alguna lectora que todavía va por el capítulo 6. Porque es que cuesta. ¿Qué cuesta? Que no pasa nada, no pasa nada. Y pero dices, es- bueno, va. No, bueno, que no pasa nada. ¿A partir Te de cuándo digo, pasa? Que me lo voy a saltar. Pues enseguida. Pues, Enseguida pues ya. a ver. Pues si te lo saltas no te vas a enterar de lo que pasa. Que voy alternando libros porque es que me cuesta Sí, me sí, pongo porque- en la cama, me lo pongo en la cama y ¡boom! Me duermo. Porque Pues aquí sí no, que no hay puedo. unos cuantos personajes también que como te saltes alguna parte ya te vas a perder. Mm. Pero te digo que una vez que hagan un viaje Gideon y Harrow, no sé si has llegado, el capítulo 6, no sé si están viajando ya. No. Bueno, pues en cuanto Están con viajen, lo del ascensor, no ascensor, subimos, no subimos, escapamos, no escapamos. Todavía no hemos salido de allí. pues en cuanto hagan el viaje, se desata. la Vale. novela. Sí. Que no voy a hacer yo más comentarios. Bueno, pues yo, como siempre, estoy con 3 a la vez. Estoy con Gideon. Hoy acabo de leer el capítulo 25, creo. O sea que voy bien, según tiene que ir la cosa. ¿Serio? Y me lo estoy pasando muy bien. Porque eso de que haya necromancia y así, pues es divertido. Y Los métodos de esqueletos. investigación molan Sí, mucho. sí, y los esqueletos de servicio y así también me gusta mucho. Y luego, aparte de eso, estoy con 2 ensayos, 2 novelas de no ficción. No, libros de no ficción. Por un lado, la de Jersey Owen, que es la de salud mental, confesiones de una escritora en crisis, que me lo he pasado muy bien leyéndola dentro de lo que te pasas bien, pero la entrevisto este domingo y tengo muchas ganas porque ya le dije en su momento a ella, me parece un canto a la sinceridad en un mundo en el que lo que vende es postureo total y decide que todo el mundo escribe en un mes 2 novelas, ha firmado 3 contratos, novelets y van a hacer una serie de sus libros. Entonces, que haya gente que diga, oye, pues yo lo he pasado mal, pues se agradece. Para la salud mental de los demás y darnos cuenta de que esto es bastante complicado y que no hay que fiarse de lo que aparece en las redes, también está muy interesante. Y luego, hoy he empezado, porque me acaba de llegar hoy a la mañana, el ensayo de Alicia Perejil, que se llama Madre mía, las madres en la ficción. Empezó poquito ya, porque ya les digo, ha llegado al mediodía, pero promete. Y eso de tema de madres y ficción, un ensayo sobre ello, la verdad es que me gusta mucho. Y eso es lo que estoy leyendo. Pero bueno, que aquí no hemos venido a hablar solamente de las lecturas, sino que vamos a hablar de world building. Lo primero, decirle a Monse que world building no es crear sagas enormes de magia, de elfos, enanos, de roboses y de cosas y de naves espaciales interdimensionales, sino que crear el mundo en el que ocurre tu novela, sea del tipo de novela que sea, se puede considerar world building. Entonces, ya desde el punto en el que decides que mi asesinato va a ser en esta villa campestre de la campiña francesa y tengo que decir que la campiña francesa es tal, tal, tal y tal, y que es en la sala, y que es no sé qué, y que del fondo se ve el paisaje, ¿no? Eso se llama world building. Si además, como estoy en la campiña francesa, me dedico a catar los quesos que hay por ahí alrededor, también saber qué tipo de quesos hay, que vamos a comer y todo eso, también es crear world building. Crear los personajes que vayan en concordancia con el tiempo, el momento en el que ocurre la novela, también es crear world building. Con lo que al final parece que world building se nos ha creado como diciendo, si no haces lo que hacía Tolkien,
que solamente lo puede hacer él, primero por los conocimientos, por el tiempo que tenía libre también, y por eso, pues al final lo puedes hacer, si no, es imposible que crees lenguajes, razas, historia, enciclopedias y ese tipo de cosas. Pero desde cualquier novela cortita que crees una ambientación, crees unos personajes, ya estás haciendo world building. Es más, incluso aunque hagas novela histórica, el decidir en qué punto lo decides hacer, en investigar cómo eran los palacios, cómo eran las casas de aquella época, cómo era esto, cómo era mi personaje, ya estás creando el mundo de tu novela. Entonces, al final, el world building es aquel lugar en el que cuando estamos leyendo un libro, viajamos. Y podemos viajar al espacio, podemos viajar a la Tierra Media o podemos viajar al piso del quinto. Que haya ocurrido un asesinato o que pase lo que sea. Entonces, Yo también diferenciaría world building de escenario, que no es lo mismo, ¿no? Un claro. escenario es donde sucede una escena en concreto y el world building donde se sitúa ese escenario Exactamente. de un conjunto. Sí, porque por ejemplo, la organización social forma parte del world building. No es solo que los paisajes que son muy bonitos y la ecología y las relaciones heterotróficas entre no es solo eso. Por ejemplo, Stephen King se monta unos pueblecitos con un salseo oculto detrás que es espectacular. Y sí. no sé, y escribe pueblos normales del medio oeste americano, chimpún. No, bueno, pasan cosas raras porque es Stephen King, pero. Y porque es Estados Unidos también. Pero al final nos queda esa sensación como que world building es eso, y está muy bien lo que has dicho, Tati, porque también hay que diferenciar escenario y mundo, porque escenario muchas veces es lo que sí aparece en la novela, y world building es todo lo que trabajas detrás para que ese escenario, como decía antes fuera de micrófonos Laura, para que no sea un cartón piedra, para que sea un escenario con fondo, para que sea un escenario que si tú miras por la ventana no se vea el andamio, sino que se vea que detrás hay algo. Entonces el world building es todo lo que vas creando, que muchas veces no se ve en tu novela, pero para que el escenario luego en el que ocurren las cosas sea creíble. Coherente. ¿Te hemos convencido? Pues sí, casi. O Vale. sea, ahora me lo has descrito de una manera que yo me imagino, ¿no? Que si no hay un buen world building, como se diga, es como, no sé si tenéis, pero cerca de Mataró hay la Roca del Vallès, ¿no? Como una outlet, de esos outlets, que vas, entras en la tienda y dices, ¡ay, qué casita más mona! Y entras y es un polígono eso. Sí. Eso es el world building, ¿no? Si entras y ves un polígono y no una casita de pueblo, es porque Sí, está creado básicamente. Mira, por ejemplo, en la novela Noviembre, y ahora empezaremos con las salas del museo, porque si no, no vamos a estirar aquí mucho. Noviembre, la novela de Jesús Cañadas, que ha sacado hace poco con EDB, es maravillosa por muchas razones. Y una de ellas es porque plasma la historia de un chaval que quiere ser escritor y que a través de la magia viaja al mundo que está escribiendo. Así en trazos así muy gruesos, pero bueno, para hacernos una idea. Y viaja con una que es la hija de un escritor que tiene unas sagas maravillosas y que es el niño este es fan de sus novelas. Y la niña es una tocapelotas que le está todo el rato criticando la historia que está creando y el mundo que está creando. Y la critica así y le dice, pero ¿no te estás dando cuenta que este mundo que has creado tú, ¿dónde comen? No huele a nada. Si esto no puede hablar, no hay nadie más en el pueblo. ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de detalles, de decir, si no te ponen el foco ahí, dices, bueno, pues vale, es un pueblo y así, pero cuando de repente alguien te dice, ya, ¿y lo que comen? Y hay veces que igual la novela parece un detalle simplemente que lo que comen. Pero si no piensas eso, es cuando se ve que el world building no está trabajado. Y es como, voy a crear un mundo súper complejo, no sé cuántos, y resulta a la hora de comer, pues comen gachas. ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil. O no comen. No tengo que pensar mucho, y de gachas se puede hacer en cualquier mundo. ¿Cuántas novelas hay donde ningún personaje come en ningún momento? Ni come, ni duerme, ni... Yo Bueno, ir al baño, ni yo me no. pongo a Sí. comer, pero es que no me gusta nada de escribir comidas. No me gusta cocinar, no me gusta hacer la lista de la compra. ¿Por qué voy a escribir las puñeteras comidas? Pero es que muchas veces no hay que describir. Una de las cosas que más me gustan las novelas suele ser cuando el world building
es con los 5 sentidos. Y cuando no narras el plato, no tienes por qué decir qué ingredientes tiene ni qué tiene, sino simplemente que si al protagonista o al personaje que sea de repente le pone un plato delante y te dice a qué huele, ya con eso ya te está creando toda una atmósfera, te está creando de si le gusta, si no le gusta, si... Entonces, y muchas da veces no hace juego. falta decir, ¿esto qué era? Ajo con no sé qué y mezclado con... No, simplemente que le viene olor y le recuerda algo, o le viene un olor y le da mucha hambre, o le viene ese olor y dice, paso de comer esto porque no... Entonces, es simplemente un detalle. Justo la sala que voy a traer yo es una novela de detalles, no es una novela de world building, vamos a decir, majestuoso y enorme, sino es una novela de detalles. Yo voy a traer una saga en la que precisamente la comida fue una de las cosas que odiaba de las descripciones. Odiaba la comida, los barcos y los pezones. Los pezones. Coño, los Ah, ya, pezones. ahora, En este caso no mientras, son pezones germánicos, ¿no? Creo que no. mientras doy paso a las salas, la gente que está en el chat puede ir comentando con esas pistas qué mundo puede ser. ¿Qué mundo puede ser? Entre comidas, barcos y pezones, ¿qué mundo se os viene a la cabeza? Jolín. A lo mejor Moby Dick. Gallifante para el que acierte. Yo creo que es fácil Moby de Dick, acertar. vale, eso sí, pero lo del pezón, no sé yo de Moby Dick. Pues comida, barco, Sí, comida sí, y pezón, pezón. es un pez muy grande. Joder. Bueno, y hasta aquí Yo el pensaba programa que de se hoy. comían los pezones en el barco. Ah, bueno, eso ya. ¡Ay! Bueno, no sabemos. Los Melville no fue piratas tan específico con lo que hacía en su tiempo libre. estaban mucho tiempo solos los piratas. Yo Y qué cuando sé. en algo esto se dice ahí pirata, yo solo digo eso. Bueno, vamos a empezar con la primera sala. Espérate, Dice que Elena, empezamos con el chat. mi pueblo en verano. Vale. Podría ser. Vamos a empezar, por ejemplo, con Tatiana. Tati, Ah. ¿qué podemos encontrar en tu sala? Vale, pues en mi sala encontramos un universo que está, por un motivo que no sabemos al principio, está como, parece posapocalíptico, ¿no? Algo ha pasado, que la sociedad se ha derrumbado. Y encuentras un sistema de magia, no podía traer otra cosa que no fuera un buen sistema de magia, en el que hay unas criaturas humanoides, que son capaces de controlar las placas tectónicas de la propia Tierra. Estoy hablando de la saga de la Tierra fragmentada de N.K. Jemisin, ¿vale? Que empieza con la quinta estación. Es una de esas historias que cuando hablamos de world building hay que darlo con pinceladas, porque como digas algo de más, adiós muy buenas al gran giro que hay al final de la novela o al final de la saga, ¿vale? Es una novela que está premiada la primera con el Hugo, la segunda también y la tercera también. O sea, me refiero, tiene 3 Hugos acumulados en la trilogía Jemisin y la verdad es que considero que no como otros premios, sí que está bien asignada esta nominación. Y ¿Por quién lo dirá? ¿Por quién lo dirá? No lo sabemos. Entonces, una cosa muy interesante que hace Jemisin y es que junta la fantasía con la ciencia. Por tanto, en mi sala seguramente tendríamos una explicación científica de qué es la orogenia, porque la orogenia existe, ¿vale? Según la RAE es la parte de la geología que estudia la formación de las montañas. Pero lo que sí que se inventa son este orogen, que sería la persona capaz de manipular la orogenia de este universo llamado la quietud. Hice hace un montón un post en mi página web en el que explico qué demonios es la orogenia a nivel técnico, que no sé por qué yo hice eso, la verdad, pero está ahí puesto. Si alguien lo quiere ver, ya me pasaré el enlace por ahí, ¿vale? Pero lo más interesante es eso, precisamente, ¿no? Que estos orógenes manipulan el movimiento de placas a voluntad. Bueno, a voluntad si estás entrenado para ello. Si no estás entrenado para ello, lo haces de forma inconsciente y ahí está el peligro. Interesante del libro también es que encontramos que es una sociedad que está dividida como por clases en el que te asignan un rol en la sociedad. Ahora no recuerdo bien los nombres,
pero cada clase tiene una función y, por ejemplo, están los que crían, ¿no? Los que se reproducen para mantener la sociedad en... que siga existiendo la humanidad y no se acabe. Están los que se dedican al esfuerzo físico. Están los inteligentes, están los líderes, ¿no? Que son dos distintos. El inteligente no tiene por qué ser un líder, ¿vale? Suele Son dos pasar. cosas diferenciadas. ¿Por qué? Porque es una sociedad rota y lo más interesante es que es una sociedad que después del invierno llega a la quinta estación, ¿vale? De ahí el título, que es una estación que lo destruye todo, ¿vale? De hecho hay una cita que dice invierno, primavera, verano, otoño. La muerte es la quinta y la que las controla a todos, ¿vale? Porque la quinta estación lo que hace es un ciclo en el que se carga prácticamente toda la vida o casi toda la que hay y volvemos a empezar. Entonces, es una sociedad totalmente inestable en la que tú no sabes si en la siguiente estación vas a estar viva o no. Entonces, desde pequeñitos se les enseña que tienen un kit de emergencia y saben dónde tienen que ir en caso de que haya un terremoto, se les caiga la casa encima. Entonces, es una sociedad también muy preparada para las emergencias, que me pareció muy interesante también. Y me queda algo por decir que se me ha olvidado. Creo que habéis leído también esta saga, ¿no? Sí, yo tenía un problema con el principio del primero, porque es muy duro. Es muy duro. Es Pero, muy pero duro. puedes saltar. Pero dentro le de- hice caso a Aritz, me dijo empieza en la página tal y ahí empecé y es estupendo, todo maravilloso. La verdad es que yo quiero escribir eso. Es maravilloso. Sí, claro, todo el mundo tiene Oye, perdona que tantos poca fe tenéis en premios mí, ¿no? Vamos a empezar ganando premios patrios. Sí, como ya. Planetarios. Pero es y que luego pasaremos a... Mi padre todavía no me ha enchufado en ningún sitio. Bueno, vamos al tema. Este, por ejemplo, es un world building de universo entero, o sea, de mundo entero, en el que se plantea, o sea, parte de dos premisas de qué pasaría si las personas pudieran manipular las placas tectónicas y qué pasaría si, por el motivo que sea, que no voy a explicarlo, cada X tiempo hay esta quinta estación que destruye la gran parte de la vida que hay. Entonces, creo que es lo más importante a la hora de crear un universo, que es cuando tú introduces algo nuevo, mágico, especial, que tenga algún tipo de importancia en la trama. O sea, no tiene sentido decir, mis magos mueven las placas tectónicas, pero sigue existiendo Twitter, la gente va al instituto normal y corriente, hay aviones, no. Pero tú mueves las placas tectónicas, pero eso no afecta a la sociedad, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, claro, en este universo, por ejemplo, cuando vas avanzando la trama, se va explicando muy bien cómo el universo se ha construido, cómo ese mundo se ha construido y cómo ha acabado siendo lo que es. Porque lo que hace Hemisim a lo largo de la trilogía es explicarte el pasado de esa civilización con el presente. Y entonces ves el origen de ese problema, de esa quinta estación que tienes en el primer libro. Es una saga que está muy bien construida, porque cada libro tiene su conflicto principal que va sumando con el conflicto general de toda la saga. Y es uno de los errores más habituales que suelo ver en fantasía, que la magia que incorporamos no cambia absolutamente en nada a la sociedad de nuestro entorno y seguimos siendo pues nosotros, pero ahora podemos volar, ¿no? Es como... Sí. Ahorramos gasolina. Son lo que yo llamo los mundos Flash Gordon. Me cae mal. Cada uno tiene sus traumas, oye. ¿Qué se le va a hacer? Y para una persona que no conozca este mundo, ¿hay algún detalle especial que digas, me acuerdo de un detallito pequeño de este mundo? Porque has hablado de las placas, de lo general, vamos a decir, pero hay veces que nos quedamos con algún detalle de alguna novela o así que digas, esto me encantó. Es que es un spoiler. Vale. Es otro personaje que aparece, que es Alabastro. ¿Alabastro se llama? Es lo que le pasa a este personaje. Ya está, solo digo eso. Vale. Ese detallito de lo que le va pasando me parece súper interesante. Pero claro, es que si lo digo estoy spoileando totalmente su historia. Sí, pero es un poco lo que hablábamos al principio. Es lo que decías, es coger unas ideas, porque al final no es
el general no es un mundo que digas muy revolucionario, con 1000 razas diferentes, con 1000 No. cosas de lo que hablábamos. Era coger la idea de las placas, la idea de la quinta estación, eh, pensar, sí, la estructura de la sociedad, porque al final también lo que decías, o sea, si tenemos una quinta estación que destruye todo, es imposible que luego la sociedad sea No. exactamente igual Hay un que comentario lo nuestro. súper chulo que hacen algo así, como hace tiempo que me lo leí, pero dicen tal ciudad, ¿vale? Barcelona, que no, ¿vale? Pero dicen, ¡buah! Sí, tiene mucho tiempo porque lleva 5 años. Y dices, ¿perdón? Claro, porque es la más antigua, porque las demás van cayendo. Entonces, que Cada, es un detalle cada súper quinta interesante. estación hay que volver a empezar. Claro, sí, sí. Claro, es una de las cosas que a mí, por ejemplo, de formación profesional de arquitectura, y cuando hablas de ciudades, de pueblos, de todo eso, siempre me suelo fijar que hay muchas veces que nos quedamos, creas mundos maravillosos y la ciudad, el pueblo, la casa, todo es como si viviera hoy en día o si viviera en la Edad Media, porque está de moda la Edad Media en la fantasía y vamos a poner todos los pueblos que sean de la Edad Media, pero sin las consecuencias que tienen las casas de la Edad Media. Detalles tan poco importantes como y cuando vamos al baño, ¿qué pasa? Porque eso la Edad Media también sería para olerla, pero bueno. O las ventanas. O sea, la También. arquitectura medieval no tenía. Ah. La de gente normal y corriente tenía ventanas demasiado grandes. Y a veces ves, sí, se asomó a la ventana. Y bueno, si te asomas a la ventana medieval románica, no ves a través de ella. Pero bueno, cada uno. Aparte con el pequeño detalle de que eso tipo de los cristales y así, dice, complicado. Pero ya. bueno, detalles que suelen pasar muchas veces este tipo de novelas. Pues al que no haya leído la saga, yo creo que merece la pena, merece mucho la pena. Sí, si os bloquea mucho la primera escena, os la saltáis. Sí, sí. Porque Sí, es muy porque dura, pero... es dura y tampoco está necesaria para entender el resto de la novela. O sea, No, yo creo que no. O sea, es el tipo de escena que impacta muchísimo, pero que a mí durante mucho tiempo me escupió de la novela, no me atrevía a leer, porque no, porque además intenté leerla la primera vez en un momento en el que yo en mi vida había personitas así y claro, es como Hall y no podía. Hasta que de verdad Ariz me dio el consejo de mi vida y a partir de ahí. Pero hay que tener lo que hablábamos el otro día, la gente que vino a la charla, que tener cuidado también con los ganchos y las escenas impactantes, ¿vale? sí, porque el impacto puede ser en muchos sentidos. Claro, Y lo sí. que para ti es un impacto muy atractivo, para otra persona le puede causar un rechazo impresionante. Mm. Y es uno de los temas que puede causar mucho rechazo, Mm. ese inicio. Bueno, pues Rebeca, ¿qué hay en tu sala? Pues mira, yo es una sala así redonda y allí en la zona de acento, así justo nada más entrar ahí al fondo, hay una gran exposición sobre Dune. Dune ¿De qué estará es, hablando? supongo que todo el mundo sabe que es Dune, pero no está Luchi por aquí, pero Dune es una epopeya, porque es una epopeya con todo, según todas las definiciones, es una historia de ciencia ficción ambientada en un mundo completamente desértico, es un Sáhara global. Crea toda la ecología que rodea a este mundo, donde en principio parece que no puede sustentarse la vida, pero la vida prevalece. Y no es solamente la manera en que Herbert construyó este planeta, este mundo, es cómo construyó todo el universo. O sea, es la sociedad imperial, la sociedad, las asociaciones, los Leilax y la Bene Gesserit, que son como dos sectas que son espectaculares, de retorcidas y de cada uno buscando sus propios intereses. Porque dices, bueno, es que la organización social es como muy, muy medieval, muy, muy feudal, y eso pues a lo mejor lo hemos visto más veces, pero las brujas y los enanos estos que son,
buah, es un punto genial. Y luego como los Fremen, que es la gente que se ha adaptado a vivir en Dune, cómo se enfrenta cuando el protagonista abre Dune al universo, cómo se enfrentan los Fremen a lo que les llega. Y bueno, la saga es brutal. Y la especia, la melange, es cómo domina la melange la vida en toda la galaxia. Me parece un punto. Es para mí el worldbuilding por excelencia. O sea, ya me podéis contar lo que queráis, que Dune mejor. Que tenemos de todo. Tenemos ciencia ficción pura y dura, tenemos brujas con poderes de presciencia y de... tenemos ordenadores humanos, tenemos caballeros medievales que solo les falta la armadura y el caballo, tenemos... y tenemos monstruos. Es genial, es genial. Y lo mismo que le decía antes a Tati, muchas veces nos quedamos con, o cuando ves las escenas o ves incluso las portadas y ves el mega gusano gigante ese de la arena y de todo ese tipo de cosas, pero hay algún detalle especial que dijeras, "Jo, pues esto, que igual no es lo más importante de la novela, pero esto me encantó". A mí me gusta, creo que se habla de ellas, creo que es en el segundo libro, las truchas de arena. Y yo lo dejo ahí. Para mí, las truchas de arena. ¿Tú tienes algo con los Con los peces? Para quien no lo sepa, que escuche el capítulo anterior. Pero bueno. No tengo ninguna fijación Ni con los peces. parafilias, ni. Vale. No necesariamente, pero me parecen. Y es que son muy importantes en el desarrollo posterior de todas las tramas. Y lo que son, y por qué son lo que son. Leed Dune. Ya está. ¿No se me oye? No, a Monse. A Monse. Yo me leí el primero, pero creo que era demasiado. Se me gustó, ¿eh? Pero creo que era demasiado Decía los jovencilla. Platelmintos. Tendría que volver a ello. Sí, Leí eso. solo el primero. El primero es brutal, pero es que cómo se lían las tramas y se desenrollan para volverse a enrollar, y como en el resto de libros de la saga es... Yo quiero tener la cabeza de ese señor. Quiero escribir como la Gemi sin eso y tener la cabeza de Herbert, ¿vale? Nada. Y luego No estás pidiendo nada. tengo como paneles accesorios en el resto de las paredes que van, como comentábamos antes, que el Worbu no es solo hacer paisajitos. Estos van sobre Worbus sociales, digo yo, ¿no? De sociedades interesantes donde se desarrollan las historias. Tengo los Juegos del Hambre, por un lado, y Divergente enfrente. Tengo la saga Insignia, que no sé si la habéis leído, no la habréis leído porque es ciencia ficción para young adults y no os veo. Tengo Ready Player One, supongo que tampoco. Tengo Carbono Alterado y The Expanse. Cada una tiene su puntito. Por ejemplo, los Juegos del Hambre y la manera en que el Estado controla a la población es maravillosa. En Divergente igual, o sea, en realidad es Yo población. con Divergente tengo problemas. Con la saga Divergente yo tengo problemitas. Tengo la sensación de que luego no sabemos por dónde tirar. Yo también tengo esa sensación. El primero hay que alargar la historia y vamos a sacar por aquí. Y con las películas ya no te quiero contar, que hicieron la gran cagada de intentar dividir el último en 2 partes y fue un fracaso de taquilla y nos quedamos sin segunda parte. Con lo cual está un poco así. Creo que no he visto ni la primera parte del último libro, o sea que... Bueno, a mí es como planteamiento de Worbu me parece muy interesante hasta que te sacan de allí y dices, pues la justificación está un poco cogida por los pelos, pero bueno. Sí, toda la idea de la divergencia y los distintos estos, eso está chulo. Eso está guay, la manera del control social. Sí. Luego, la saga Insignia son chavales que es parecido a Ready Player One, solo que por la parte de vivir en la realidad virtual,
En Insignia son soldados, pues estamos en mitad de la Tercera Guerra Mundial, pero no se lucha en la Tierra, se lucha en los asteroides con naves pilotadas a distancia desde la Tierra por chavales, por chiquillos de instituto. Y es interesante, pues eso, el tiempo online, las recompensas, como Ready Player One, igual, y también la gran corporación que hay detrás siempre, los intereses ocultos, bueno, pues eso ya sabéis lo que es. Y luego, Carbón Alterado, me parece maravilloso la idea de los cuerpos desechables. Es brutal. O sea, hay esta novela, hay serie, hay una escena en la serie, no sé si la habéis visto, que hay una Claro. La familia. serie me gustó un montón. Sí, la serie solo tiene una temporada, es una pena, pero. Ahí tiene dos No, la serie temporadas. tiene No, tiene dos. una. Tiene una. Ah, bueno, La la segunda segunda. no existe. Como si Tiene no. una temporada. Pues hay una escena en la primera temporada, creo que es el primer episodio, de hecho, en que hay una familia que está esperando que salga su hija. Y cuando sale es un señor de 2 metros, pero es una niña, porque el cuerpo que tiene es el que han podido pagar. Y luego The Expanse, que es también otro universo súper bien montado, Solo he visto la la lucha serie. de clases. Y hay un detalle que me gusta mucho aquí, que es las drogas que necesitan usar para viajar más rápido que la luz. Porque, ¿no os habéis fijado? Es que no he leído los libros ni he visto la serie y tengo los dos muy pendientes. Yo la serie sí he visto. Pues cuando van en la nave tienen que inyectarse Chutaos. cositas, porque si no... Sí, eso me recuerda a Alie de Bodard, que como creó, hablando de world building, por ejemplo, Alie de Bodard, en toda su obra, lo que hizo fue decir, vale, ¿qué pasaría si los chinos, los orientales, llegaran a América antes que los europeos? Y eso lo ha llevado a tal extremo de que ha creado novelas en el espacio, ciencia ficción y todo eso, pero siempre manteniendo esa premisa. Y por ejemplo, lo que dices tú de las drogas, allí son infusiones, son tés. Y entonces son detalles muy pequeñitos, pero dices lo que cambia todo. O sea, simplemente poner ese detalle, tomar una infusión y preparar una infusión para un viaje, y detalles como, claro, la sociedad oriental tiene esa estructura de familia tan marcada que eso marca el futuro también y marca la ciencia ficción. Y entonces es maravilloso cómo se tratan a los antepasados, cómo se... Y es eso, es decir, ostras, como un cambio tan pequeñito como decir, han llegado primero los orientales a América, como el efecto mariposa, dice, puede llegar a naves, naves porque son naves, pero con un cuerpo humano, es también bastante complejo, y es muy Bionave. divertido por eso, sí. Y es muy divertido por eso, porque entre otras cosas también, luego tienes esos conceptos de la avionave, esa también es muy interesante porque al final es que tú la nave siente y te habla de cómo siente que tiene los tripulantes dentro. Eso Pero me claro, recuerda a la serie de Galáctica. sí, ¿Habéis pero visto? La de ay, ¿cómo se llamaban los otros? Los Cylons, Los sí, Cylons. los Cylons. Lo que pasa es que en este, además, hay un momento en una de las novelas Naves vivas. en las que la tripulación muere. Y entonces la nave está traumatizada porque sintió cómo paseaban los cuerpos por su interior muertos. Y cómo le traumatizó a la nave esa sensación de su tripulación había muerto, en parte por su culpa se siente, porque al final ella es la nave y no pudo mantenerlos con vida, y mantenerlos hasta que fueron a recogerlos, mantenerlos dentro de su cuerpo. Y cómo eso puede marcar a una persona, me parece una idea súper bonita. Dura, pero súper bonita. Durísima. Perturbadora. Ucronías así. No sé si habéis leído El hombre en el castillo, Sí, de Philip K. Dick. sí. ¿Qué pasa si la Segunda Guerra Mundial la ganan los alemanes y colonizan América? O sea, Además es mitad, es Estados Unidos nazi. Japón y Japón y nazi. Alemania. Entonces la mitad es oriental y la otra mitad es nazi. O sea, es el cuarto Reich es en Estados Unidos.
Mola. Sí, sí. Bueno, Laura, y que nos has dejado antes con ese gancho de Ah, ¿De quién naves, son los pezones. pezones? Sí, sí son de la nave Bueno, o de quién son. vamos a empezar con que en mi sala de museo tú la ves y tiene un warning arriba diciendo peligro, señores antiguos haciendo cosas medievales. Porque al final tengo muchos Warbus que me gustan, es una cosa que me encanta, pero creo que fue como hace, yo qué sé, 10, 12 años, que fue cuando estuve leyendo estas sagas y han sido de lo que más me ha marcado a nivel de Warbu. Supongo que como a mucha gente que las haya leído le habrá pasado, que han sido Canción de Hielo y Fuego y La Rueda del Tiempo. Casi nada. Entonces, Sagas pequeñitas. sagas pequeñitas, como tenía tiempo en el autobús yendo y viniendo de clase, pues había que hacer algo para no aburrirse y estudiar no era una opción. Entonces, la solución a... me encanta Canción de Hielo y Fuego, pero es que no podía con el señor Martín describiéndome las empanadas de paloma, las De velas de anguila. las velas de los barcos y los pezones de todas las señoras que le salían ahí. Porque es que da igual la cara que tenga la señora, te va a describir cómo tiene las tetas. Que si alguna vez os presentan a Mártir, poneos cuello alto. Es que igual entonces no te reconoce. Bueno, el caso. A mí, por ejemplo, de Canción de Hielo y Fuego, lo que me gusta mucho ya no es, digamos, lo que sería Poniente con sus casas enfrentadas, bla, 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 la historia reciente, lo que se ve más en lo que es la saga principal o a partir de que llegan los Targaryen. A mí me gusta todas las teorías, las historias que se ven detrás de la historia, de qué fue ese continente antes de que estuviera toda esta gente, quiénes eran los ándalos, quiénes eran los niños del bosque, quiénes eran los primeros hombres, todas las movidas que hay en lo que sería la otra zona, la de Esos. Ahí hay un montón de culturas distintas. Tienes todo el mar Dothraki, que ahí pues el señor Martín hace una cosa que me gusta mucho, que es coger inspiración de lo que ya conocemos de la historia. Toda la parte de los Dothrakis en plan horda mongola, la cultura que tienen, el armamento, depender tanto del caballo. O sea, aquí te puedes poner a la peli de Barbie y decir el patriarcado son los caballos. Efectivamente. La zona de más allá, todo lo que sería las pinceladas de antes de que sucediera la maldición de Valiria, que al final, esto lo estuve hablando el otro día que hice un mini hilo en Twitter. Los Targaryen eran unos mindundis que se fueron de Valiria porque tuvieron suerte de que estaban los jinetes de dragón, digamos, y los soñadores. No sé si en todos los valirios o los Targaryen. Esta gente hacía cosas raras con magia. Hay mucha gente teorizando de dónde viene la magia que tienen, porque al final esos poderes raros no es que son pasas que cosan. Ahí hacían cosas raras, tienen sus teorías de, bueno, pues hacían cosas con demonios. No hemos visto demonios en Canción de Hielo y Fuego, pero en su mundo tienen esas historias. Entonces, las historias dentro de la historia es una cosa que me gusta un montón. A lo mejor no es el Warbu en lo que sería la historia de ahora de los Stark, los Baratheon, tal, no es lo más original del mundo. Sí que describe muy bien, la parte de armamento de los ejércitos está muy chulo, lo tiene muy bien documentado. Tiene la bandera de cada casa, de todos los vasallos, de cada casa principal. Que hay un par Te de dice, capítulos que te las va diciendo Sí, sí, una te y las otra y otra y otra. te las cuenta y te las cuenta. Digo, que sí, Veo, es que además es tan absurdo como dos que están mirando a lo lejos y dicen, veo un pendón naranja que lleva dos colgando del pie. Ah, pues son los no sé qué. claro, y es una cosa que ahora diríamos, ya,
llámalo a ver quién es, que se acerca. Dice, no, míralo, van vestidos así, son tal cosa. Y ni olvido ni perdono que en la serie no les pusieron capas rosas a los Bolton. Los Bolton llevan capas rosas porque son la piel desollada del hombre desollado Sí, señor. de Sí, su señor. estandarte. Sí, señor. Es verdad. Y Entonces, lo que también mola es que cada uno tiene su lema, su casa tiene su lema y actúan como tal, ¿no? Y claro, mola. entonces esa parte del Werewolf diría, está guay, está interesante, pero me gustan mucho más las teorías de las otras tierras, lo que hay más allá, los exploradores antiguos que pues, de repente a lo mejor en la narración te dicen, ah, sí, pues porque este se fue a no sé dónde y encontró no sé qué. O te hablan de una princesa de los Targaryen que cogió al dragón, se fue volando y cuando volvió estaba toda como quemada y le salían gusanos de dentro y la oyeron durante una noche morirse agonizando. Y dices, ¿esta señora dónde ha estado? Vaya fiesta. ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué cosas ha visto? ¿Dónde se ha metido? O sea, ¿qué hay ahí? Y no sé, es una cosa que me gusta mucho. También, pues, lo de que el señor Martín dijera, oh sí, estuvieron los Targaryen 300 años. Voy a escribir todo lo que hicieron en este tiempo y esto es solo la mitad. Y este libro, si os gusta esta movida, os lo recomiendo, que tiene unas ilustraciones preciosas. Esta es mi favorita de todas, pero es muy difícil hacer un ranking de lo bonito que es. O sea, es preciosísimo. Y luego, ya pasando al otro señor, la ruedita del tiempo, a lo mejor no tiene cosas demasiado creativas, El sistema de magia mola mucho. pero el sistema de magia mola mucho. Y del sistema de magia, lo que me gusta mucho es que en comparación pues, con lo que habían hecho Tolkien y otros antes, tienes a señoras haciendo magia. Son las señoras las que llevan el cotarro por culpa de lo que le ha pasado a la magia. Entonces tienes a mujeres gobernando el mundo, unas zonas más que otras, porque luego ya depende de dónde te metas, pues pasan unas cosas o pasan otras. Pero tienes a señoras llevando el cotarro, tienen su organización, tienen su secta ahí en la Torre Blanca. Tú entras, tú no me vales, tú no vas a entrenar aquí conmigo, no lo vales. Y luego, pues toda la historia, cómo se entrelaza. Y una cosa que tiene muy chula son las ropas de los sitios. Porque yo tengo muy marcado el pueblo este que llevan la falda como cogida enseñando las enaguas y las enaguas tienen unas franjas de colores. Y lo de los Las- puñales con joyas. Y Que eso indica... las armaduras que unos dicen, o sea, son verdes casi negras y si te preguntan de qué color es y dices negro, saben que no eres... Eso De eso mola no me mucho. acordaba. Esos son los que vienen del otro lado del mar. ¡Ay! Los enchants. Yo de lo que me acuerdo mucho es de la señora que lleva el cuchillo este aquí colgando, que lo llevan las señoras en plan para retarse. Y es una ciudad en la que, claro, tú te retas a un duelo y coges tu cuchillo y en la fundita llevas las gemas y según las gemas pues tienes tantos hijos, estás casada, según el engaste que le has puesto, se te ha muerto el hijo, se ha muerto en un duelo. Es como Cosas el lenguaje de los abanicos, pero en funda de cuchillo. yo con esta señora no puedo ligar, como ligue me raja. Además que son señoras, ole señoras, ¿eh? Todas las de todos los pueblos que describe y las del norte, las del sur, las de un lado, las del otro son ole Son señoras. muy señoras. Y luego tienes la parte que también me parece como muy interesante, es este convenio de el viaje del héroe en el que tienes al maestro que llega, tal, te enseña, luego muere, pasa tal. El típico viaje del héroe. Aquí no tienes al señor sabio, tienes a la señora sabia que dice, tú te vienes aquí y tú dices, esta es una hija de perra. Y dice, no, es igual de borde que cualquier otro maestro señor que se lleva al héroe de viaje, pero te parece una borde porque es una señora. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Y aquí, pues, ole por este señor por hacer esta subversión de ese tropo. Y qué pena que Entonces, no estén haciendo una serie de esto. Ya. no me está disgustando, ¿eh? Uf.
Es que ya partiendo del señor dragón renacido que no lo trato. Primer episodio. En la novela te cuentan qué es el dragón renacido, quién puede ser, y te encuentras a X tíos y X tías y dice la súper sabia, no sé si es un hombre o una mujer. Y tú dices, a todos los fans de la saga que se han leído, aunque sea solo el primer libro, les acabas de dar con él aquí entre los dientes. La primera temporada tiene cosas que chirrían mucho. La Ujú. segunda, pues ha estado más entretenida. O sea, si te intentas olvidar un poco de lo que es la saga, la serie Vale, funciona. como fundación, ¿verdad? Qué pena que tampoco hayan hecho una serie, ¿eh? Pero como serie Bueno, como Juego de Tronos también, que se entretenida, quedará sin acabar la serie. Qué pena. yo de Desde verdad, en TikTok estoy muy enganchada a la gente que hace teorías y explican cosas de Canción de Hielo y Fuego. Eso es mi vicio. Tendremos que echar un ojo. Bueno, pues yo creo que ya nos has explicado también los detallitos, como Sí, ya me he como esas- adelantado y he como metido esos detallitos cuchillitos, aleatorios. el cuchillito biográfico, me ha gustado el concepto. Sí. Es que no se tenía el Twitter para decir, o el Tinder. Mira ese cuchillo y ya está bien. Claro, me parece una cosa así muy interesante también lo de, pues como decía Rebeca, el lenguaje de los abanicos. Yo quiero tema. Pues te inventas una cosa para hacer de Tinder. Y ya está. También. Hay que ir al grano, que no estamos para tonterías. Pues yo tengo, Monse, para ti luego cosas guardadas de preguntas. Uy. Ya que no has hecho Sí, una sí. sala, la He vamos hecho- a hacer sobre el Voy a hacer momento. una sala que vale, estaba perfecto. cerrada y la acaban de abrir ahora mismo. Mira. Primicia. ¡Aprovecha! A ver, cuéntame qué Por sala tiempo tienes. limitados. Pasen y vean. No, yo más que nada quiero hablar del world building de El cuento de la criada. De ese libro de Margaret Atwood del 1985, que es una... Bueno, han hecho también la serie, pero la serie llega a un punto que no se parece en nada en el libro y el libro es fabuloso y muy cortito y se puede leer muy bien. Y nada, el hecho... Está... ¿cómo le llaman? ¿Una utopía? No, ¿utopía? Sí, Una distopía. Una distopía. Sí, utopía no. No es muy... No. Bueno, según para quién, quiero decir. Sí, Claro, muy utópico sí, no lo veo. depende de quién. Pues sí, ¿no? Pues esto de crear esta sociedad jerarquizada en función de, pues que las mujeres no somos nada y solo servimos para procrear hijos, ¿no? Que los hombres no pueden ser, o sea, que cada uno tiene su función en esta sociedad, Gilead o Gilead o como se llame. Entonces, lo que sí que... o sea, a mí me encantó leerme el libro y ver todas las cosas que crea esta señora, pero me faltaban muchas cosas. Por ejemplo, saber que hemos llegado, o sea, se llega a una sociedad jerarquizada, se llega a esta sociedad que las mujeres que no son esposas, que no son martas, que no son criadas, pues creo que no me olvido nadie. Ah, no, pueden ser martas, tías, pueden ser tías también. Las que no son nada de eso están trabajando y están ayudando a limpiar el planeta y estas cosas, pero nunca se dice cómo hemos llegado, ¿no? Lo intuyes, o sea, es lo de lo que está ocultando el world building, ¿no? Que cada uno se imagine lo que quiera, ¿no? Que más o menos llegamos todos a la misma conclusión, pero ¿cómo se dice eso? Infodumping, ¿no? Cuando a veces habla demasiado. Pues en este caso yo creo que peca por el otro lado, porque me gustaría saber más cómo hemos llegado hasta aquí y tal. En ese sentido, en las series sí que te dan más. Claro, es más fácil contarlo más visualmente y sí que te van guiando a cómo se hiló también todo. durante más tiempo. Al final, disponer de más tiempo también te permite explayarte más con la historia. Y una de las cosas maravillosas y fantásticas es lo de los saludos relacionados con una de las frases, ¿no? Bendito sea el fruto y el Señor permita que madure. O sea, genial, es que es maravilloso porque ya solo con este saludo estás creando
toda una cosa detrás. O sea, estás creando, pues, no sé, estás diciendo que la fertilidad es lo mejor, que eran así como muy yanquis del catolicismo, ¿no? Bueno, más que catolicismo, de un dios y tal, pero que no sé, que tenía algunos detalles fantásticos y maravillosos. Eso es world building, ¿no? Sí, sí. Vale. Eso es clave en el world building. Pues voy a cerrar la sala ya, ¿eh? Vayan pasando que estamos cerrando ya, ¿eh? Mira, pues yo he traído un libro queriendo, porque parece que el world building tiene que ser cosas enormes, gigantescas, sagas para desarrollar. Y en cambio he traído este libro, que es el de Así se pierde la guerra del tiempo. No sé si lo habéis leído, ¿alguien? Pues es un libro maravilloso, porque cuando te dicen, vas a leer un libro epistolar sobre viajes en el tiempo, lo que dices es que se han tomado para hacer un libro, porque es literal, toda la novela es así, es mando una carta, cuento la historia de lo que está ocurriendo, luego recibo la respuesta y cuento la historia de la otra persona. Y es toda la novela se hila de esa manera. El world building, ¿aquí qué es? Hay dos sociedades enfrentadas, una tecnológica y la otra ecológica, vamos a decir. Y están luchando la guerra del tiempo porque quieren vencer a uno a otro viajando en el tiempo. Van metiéndose en distintos puntos del tiempo y de los tiempos, porque también aquí también tienes todo de los multiuniversos y cosas así. Va saltando de sitio en sitio, entonces le mandan a una a este punto porque si hace algo va a desencadenar algo muy grave dentro de no sé cuánto tiempo. Entonces yo antes de que venga esa persona, yo mando a otra persona antes para que deshaga eso o que haga otra cosa para que luego no pueda hacer eso. Y hay una cosa de esta novela que me fascina, es que son seres atemporales, son seres que para ellos no pasa el tiempo. Entonces, hay algo maravilloso que es cada viaje puede durar o una semana o 30 años. Y las pinceladas que dan sobre el punto en el que se encuentra son mínimas, porque al final es un pasaje muy cortito en el que tiene que hablar y luego pasa al siguiente viaje. Entonces, es un world building complejo, pero es un world building de detalles, es un world building de simplemente contar 4 cosas y no hace falta nada más. Y es algo que me fascina esta novela precisamente por eso, porque vives ese viaje, vives cada viaje, pero sin que te den esos detalles de todo lo que hemos hablado ahora, pues aquí no aparece. No aparecen ni grandes reyes ni grandes nombres, no, aquí aparecen 2 personas que están en guerra. Y son 2 personas que están en guerra, que empiezan con un pique de sé que tú estás de un bando a otro, sé que tú estás aquí, que es roja y azul, que es sé que estás intentando pillarme, y le deja una carta para burlarse de ella. Entonces seguimos esto y entonces la otra, la que en el siguiente viaje le deja una carta a la otra para burlarse. Y poco a poco de esa relación de burla van respetándose la una a la otra porque ven todo lo que están haciendo hasta acabar enamorándose. Y me parece una historia maravillosa y además hay un detalle que me fascina de esta novela es cómo son esas cartas. Porque esa carta, lógicamente, no va a ser un papel que dejas un sobre. Esta carta es, pues por ejemplo, una puede ser unas letras dentro de un pez. Y cuando lo comes es cuando aparece la carta. O otra puede ser, como ha estado durante 40 años en el mismo lugar, está marcado en los anillos de un árbol. Entonces son detalles preciosos. Ya te digo, esta novela es, ya veis lo delgadita que es. Y tiene un montón de cosas porque además es esa guerra entre lo tecnológico y lo ecológico y cómo ellas dos se están dando cuenta que hay una sombra, que no se puede contar mucho más, una sombra que las persigue para ver qué es lo que están haciendo y cómo la única manera de contactar entre ellas es dejarles esa carta la una a la otra. Y toda la novela es eso. Que parece simple y sencillo, pero a la vez es tan complejo de construir una historia a base de cartas y viajes en el tiempo. Una gozada. Yo levanto la mano. Sí.
¿Qué? Porque cuando hablas tú de un libro me entran unas ganas locas de leerlo. Este te aseguro que es una Es gozada. que Y ese además, estáis son todos, Aritz. Ese estáis son todos. además, lo bueno que tiene, son dos autores que escribieron, y no sé cómo es la intrahistoria de esta novela, porque no sé si cada autor, que sería bonito, hubiera cogido uno de los personajes y escribiera a través de la voz de ese personaje. Pero es que eso es ir viendo cómo se va liando todo y cómo ellas no saben si se van a encontrar en la siguiente viaje, no saben si va a estar la otra. Entonces deja esa carta por si acaso. Entonces ese juego para luego también acabar intentando engañar a su propia gente para intentar conseguir algo que quieren ellas. Entonces, y ya te digo, y páginas tiene, no sé cuántas, quitando los agradecimientos, 177 páginas de Cortita. novela. Es muy cortita. Y cuenta todo esto y además con una estructura que es cartas. Y además es cartas preciosas porque una a otra le va contando sobre si alguna vez viajas a este punto del tiempo, te recomiendo que leas esta novela, te recomiendo que veas este cuadro. Son cosas, detallitos, que al final crea un mundo a base de pequeñas pinceladas, no crea más. Y para mí es un arte el poder conseguir eso. Y el imaginarte qué hay detrás de todo eso para que luego todo eso encaje en un libro de 180 páginas. Porque es que corremos un riesgo enorme, que es lo que yo te comentaba el otro día, Rich, hasta dónde tenemos que llegar Claro. cuando estamos diseñando un workbook, porque te puedes perder en los detalles. Claro. Eso es una de las claves, yo creo, más importantes, y eso también depende del lector. Hay lectores que lo que aman son esos detalles. Y hay lectores que no te pongas a detallar cosas porque los pierdes. Entonces, claro, conseguir ese equilibrio es muy complicado, porque si me paso, solamente se quedará con la gente que adora el world building. Yo soy una persona que adora el world building. Pero si me quedo corto, también lo que decía Monse antes, me faltan cosas Yo de soy la muy historia. incongruente porque a mí los detalles me sobran hasta el punto de que a veces hasta me molestan. Si no aportan, no. Pero sin embargo, cuando estoy construyendo algo, me preocupa muchísimo no explicarlo lo suficiente. Entonces, ya. de una cosa voy hilando y me salen unas madejas que digo. Lo bonito que, para mí, al menos cuando leo world building, es una de las cosas que me suelo fijar, tanto personajes como mundo, suele ser dejar esas pinceladas que te hace ver que está muy trabajado sin necesidad de demostrar que está muy trabajado. O sea, si yo cada vez que llegan a un pueblo se sientan a la mesa y les ponen el menú y les cuentan todo eso y se pusieron comiendo un montón y van al siguiente pueblo y vuelven a comer un montón, pillas un empacho de comidas que no veas. Pero si llega a un pueblo y un olor, un sabor, significa algo para la historia, para mí es una gozada, porque es la manera de decirme, no te fijes solamente en lo que estás viendo, pero fíjate también lo que va a oler, fíjate en todo, porque todo puede tener importancia en esta historia. Y para mí es una de las maneras, de las mejores maneras para atrapar a una persona en una novela, que es el decirle, si te saltas esto, te lo vas a perder. Y es una de las cosas más complicadas, porque eso lo hablaba con Nieves Mories cuando presenté el Budapest, que vaya libro, suavecito. En ese libro, por ejemplo, está escrito de manera que tienes que fijarte en todos los detalles y no te pierdes un montón de cosas. Porque los matices llegan hasta tal punto de que hay una partida de cartas que tú dices, una partida de cartas, qué aburrimiento. Pues una partida de cartas entre unos personajes que durante esa partida de cartas se están diciendo un montón de cosas entre ellas. Y detalles hasta el punto de que una de las participantes de la partida de cartas tiene un sombrero y en la siguiente escena otro personaje tiene ese sombrero. Y no ves qué ha pasado hoy en medio, pero dices, te lo puedes imaginar. Entonces, esas sutilezas, esos detalles de decir, no tengo por qué contarte todo, pero sí tienes que ver que está trabajado y que sí tienes que ver lo que decíamos al principio, que no es un trampantojo.
que de verdad hay un mundo detrás. No me atosigues con todo ese mundo, pero muéstrame que sí hay un mundo detrás. Muéstrame que si te asomas a la ventana, por muy pequeñita que sea, hay paisaje. No me digas, se asomó a la ventana, punto. Yo, vale, y... O no me pones que se asoma a la ventana, o si me dices que se asoma a la ventana es para algo, para que vea algo al fondo, para que le llame algo la atención, para que le vean desde fuera, cualquier cosa así, ese tipo de detalles, pero tampoco merece la pena que te fijes en toda la marquetería que tiene la ventana, si luego, pues muy bien, acaba esa escena y dices, ¿y para qué? Entonces, es ese juego de qué es lo que tienes que contar y sobre todo lo más complicado, que es lo que decía al principio, que no es lo mismo ver el world building como lector que como autor. Porque como lector empiezas a ver un montón de cosas y además hay un problema cuando empiezas a escribir, que empiezas a fijarte en incongruencias de los world building también. Y te destrozan novelas. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. ¿Sabéis cierta saga sobre un mago que tiene una cicatriz? ¿Sabéis que son casi omnipotentes? Porque con la magia, las palabras mágicas adecuadas, se puede conseguir casi de todo. Texto alternativo, Tati se ha ido y ha vuelto con el libro de Eragon. Sí, tiene Eragon ahí puesto. Ahora Yo tienes que, solo- por lo menos tienes que comentar una cosa, de hecho. Quiero solo haceros una pregunta. ¿Por qué en un mundo donde con un gesto de la varita y una palabra mágica lo puedes tener absolutamente todo o casi todo, hay gente pobre, como los Weasley o la familia de Luna? Siguiente, next. Yo solo voy a mostrar el mapa de Eragon Sí. y no tengo nada más que decir. Eso es lo que se dice. Para eso te metes a hacer un mapa. Sí. No lo hagas si vas a hacer eso. En todo el universo solo hay un solo bosque para empezar. Bueno, da igual. Pero es que eso, ¿sabes qué es? Es el mapa chungo de una campaña de rol de la primera vez del máster. Sí. Sí, Sí. dices Tal que, cual. a ver, ¿qué tengo que meter? Montañas, un bosque, el mar, porque Y un igual nos lago vamos en por barco, aquí. igual un río o no, igual se me ha olvidado también el río, llueve pero no sabemos por dónde va el agua, es Bueno. igual, no importa, y tengo que poner 3 o 4 pueblos para que se vea que hay movimiento, que gente vive, ya está. Ese es mi mundo, ya está. Y otros Ya, pensando... habrá gente a la que les sea suficiente, pero es lo que digo yo, lo llamo de verdad novelas de Flash Gordon. Es todo cartón piedra, como dice Laura. Pero es que es eso, pero es muy difícil el conseguir el equilibrio. Hombre, lo que te comentaba yo el otro día, diseñé una raza modificada genéticamente para no tener pelo que se atascara en los conductos de ventilación de las naves. O sea, no, tampoco hay que llegar ahí, que mi cabeza... Pero, a ver, pero eso luego también... esas cosas... Pero eso puede tener importancia. Yo diseñé todas las familias de una organización feudal medieval para luego decidir que no iba a ser una sociedad feudal medieval. Bueno, eso ya es directamente plan, decir, a ver, vale. Tía. No, había que verlo primero para decidir. Pero dirían las familias, las primogénitas, la historia, porque esta no se iba bien con su tía. Y luego dije, no creo que sea feudal y todo eso. A ver, esas cosas pasan. ¡Que estás Pero hay loca! una de las cosas que ¡Estás loca! más divertidas del proceso de world building es el meterte en harina, en tomar decisiones. Y a veces empiezas a construir cosas y de repente la historia va cambiando y dice, ¿y esto para qué he hecho? Bueno, igual luego te sirve para alguna otra historia. Nunca se sabe. Es conocer. Para Y si no, procrastinar también. y si no, pues para la típica partida del Trivial, igual hay una pregunta sobre las sociedades medievales. Dices, nunca sabes. Bueno, yo creo que el museo, ya siendo hora de que va a cerrar, yo creo que hemos hecho una exposición interesante, variada y bastante positiva. Al procrastinatorio.
quitando detallitos que no Solo una cosa, un detallito. Antes que decíamos, ¿no? Creo que era antes de empezar el programa que estábamos hablando de si en las novelas negras y tal, pues que muchas veces, pues allí tienes que mostrar cosas reales, porque si te pones, sí, y le envenenó, la gente dice, "¿Pero ¿con qué? ¿Y qué efectos tenía? ¿Y cómo funciona? Porque si luego se lo pones y dura 10 minutos y tú estás hablando de 3 horas, pues no me cuadra. O bien con CSI, no sé qué worldbuilding tienen esos señores, pero todas las pruebas de ADN en 5 minutos las tienes listas. Eso es Yo magia. cuando veía CSI y estaba al lado de mi madre, se me volvía y dice, eso en el laboratorio lo hacéis así. Digo, mamá, ese laboratorio se lo han inventado. Es una película, Mucho mamá. tiempo libre. Eso Es es lo que que no tiene cada, ni tiempo de llegar al laboratorio muchas lo que veces. cada vez se oye más en el mundo literario, eso es fantasciencia. Fantasciencia, Eso es exactamente. fantasciencia y ya está. Claro, Bueno. que también tienes a Agatha Christie y sus... ha tomado cianuro y ya. Y ya, directamente. Bueno, pues ya está. Cianuro mata, ya está. Chimpún. Chimpún, ¿para qué vamos a complicarlo más? Pero lo que decíamos antes, el mundo, por ejemplo, de Sherlock Holmes es un mundo muy complejo y que hay mucho para analizar ahí también, de la relación entre los personajes, de Moriarty, hay un montón de cosas que es world building. De la familia de Holmes. De la familia de Holmes. O, por ejemplo, un caso que ha dado para novelas, para series, películas y cosas así, por ejemplo, el Jack el Destripador. Claro, Jack el Destripador, partiendo, como decías antes, que es un crimen sin resolver, se supone. Partiendo lo dices a tire de por. Sí, hombre, claro. Hay que ir por partes en esta historia. Sí. Ahí, por ejemplo, tienes que crear toda la ambientación, todo el lado oscuro de ese Londres. Entonces, al final, no es fácil de crear historias. Pensamos en la fantasía, en la ciencia ficción, como que es el gran world building. Pero, por ejemplo, a mí me parece complicadísimo una buena historia de novela negra. Porque tienes que crear muchas cosas para esa novela negra. Desde la novela negra clásica de gángsters y así, a la novela negra de hoy en día. Hay un montón de cosas para crear. Estoy pensando, pues yo qué sé, de cualquier pues eso, si quieres crear sobre la ley seca en Estados Unidos, claro, bandas, mafiosos, policías, relaciones, bares clandestinos. Anda que no tienes world building para crear allí. Y eso es lo que pasa, que dice, pero eso no, el world building solamente va para ciencia ficción y fantasía. No. World building es mucho más que eso. Y más, muchas veces las novelas de fantasía y ciencia ficción esconden thrillers, esconden novela negra, esconden muchas cosas, romántica, y lo que pasa es que en un entorno diferente. Pero al final el world building es parecido a lo que hay que crear. Y hasta aquí. No que queríamos hablar de world building por ahí. Porque el miércoles que viene, y ahora ya meto mi cuña, miércoles que viene a las 8, si todo bien, espero que sí, daré mi charlita para los que estáis apuntados al Nano de este año. Y podemos hablar mucho de esto, porque vamos a hablar, se va a centrar la historia en el lugar que habitamos, porque voy a partir desde lo más básico, que es la casa, y cómo ha ido evolucionando la casa a lo largo del tiempo, para partir de ahí a pueblos, ciudades, países, mundos, lo que sea, y ver qué cosas hay que tener en cuenta para crearlos. Y sobre todo, intentar ver, yo lo que el otro día daba unas pequeñas claves así, lo que diferencio yo entre el world building que hay de creación del mundo y lo que hablamos de escenario. Son dos cosas muy diferentes entre ellas. Entonces, ¿hasta qué punto tienes que crear ese world building para que luego el escenario sea creíble? Entonces hablaremos un poquitito de eso, porque hay veces que lo que decíamos antes, que vemos pueblos que dices, todas las casas son iguales, todo, no hay puertas, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, no sé el paisaje que tiene, no tiene nada, es una planicie, y dice, No huele a nada. Las casas son medievales y resulta que está en medio de un desierto, y dices que las casas tengan cierta forma, ciertos materiales, también tiene que ver con dónde está creada la casa. Entonces hablaremos un poco de eso para que por lo menos nos dé ideas, que muchas veces lo que hablábamos antes, grandes historias de
de fantasía, o puede ser Canción de Hielo y Fuego o lo que sea, tú coges pues eso, lo que decías tú antes, los mongoles, las casas más nórdicas, al final estás cogiendo ideas del mundo real para aplicarlas a tu fantasía. Y eso es una herramienta muy útil porque al final dices, si los mongoles funcionaba bien como sociedad nómada y cómo vivían y todo eso, pues si quiero crear una sociedad nómada en un desierto o en una zona más bien complicada, ¿por qué no me voy a fijar en ellos? Si al final es lo ideal. Digo, si funciona eso, ¿por qué me voy a crear yo una cosa? Si les funcionó cientos de años, algo bueno tenía que tener. Por eso, y al final es eso, y de eso hablaremos. Y hasta aquí el programa de hoy. Así que, ¿No Monse... cierro? Ah, vale. Sí. Monse, haz tu magia. Venga. Comidas, barcos y pezones han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa sobre cómo son los mundos de nuestras villanas heroínas, lo compartas en Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pues pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa en el momento que Laura nos muestra las ilustraciones tan bonitas del mundo de Canción de Fuego y de Hielo. Todavía puedes ver la pila de libros que Tati compró en Hispacón. Y luego, como Tati ha crecido, que no baja, luego, crece. Como Tati aparece disimuladamente y nos muestra el mapa de Eragon. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta a Evox o una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete. Perfecto. Pues no hay más que decir. Nos vemos en 15 días. Hasta la siguiente. Adiós. Chao.